señora Isabel Novoa, a quien ya me permitió que le diga Isabelita. Gracias por haber aceptado esta entrevista, gracias por recibirnos aquí en su oficina. Algo y de pronto no ganaban nada. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para usted en este tiempo? A nivel personal y como empresario también. Yo diría que el mayor desafío ha sido tratar de buscar soluciones para estas empresas y inclusive solidaria siempre con el país. Por lo tanto, estos comités de empresas que nosotros hicimos también, aparte del comité de crisis de nuestras empresas, los empresarios establecimos juntos un comité de empresa para poder apoyar a los hospitales con todos los requerimientos que tenían. El consorcio tuvo que importar directamente mascarillas, pruebas de COVID rápida, y permanentemente les hacíamos estas pruebas a nuestros colaboradores y entregábamos además kits de higiene y de alimentos, porque la gente no se abastecía para poder cubrir sus requerimientos. Y que era indispensable, ya lo hablábamos antes, era indispensable la participación de las empresas, la empresa privada, del sector privado en esto, porque el gobierno solo no se abastecía. Imposible, nosotros era nuestro deber apoyar en ese momento a la sociedad civil, al Ministerio de Salud, para tratar de salir adelante juntos en esta pandemia. ¿Cómo es su relación con el actual gobierno y en particular con el presidente Lasso? Yo diría que como Consorcio Novi, primero, nuestro principal objetivo es aportar al desarrollo del país. Y para aportar al desarrollo del país, si uno quiere generar grandes cambios, necesita trabajar mancomunadamente con la sociedad civil, con el gobierno, con los empresarios y también la academia. Si no hacemos un trabajo en conjuntos, no lograremos cambios para el país. Entonces, para seguir nuestro objetivo, siempre hemos estado realmente haciendo muy buenas conexiones con los gobiernos debidos. ¿Fue difícil antes y ahora es más fácil? Yo diría que tal vez
creo que el gobierno anterior sí también reunió a los empresarios, pero no siempre estuve de acuerdo con las cosas que pudo haber estado haciendo ese gobierno. Creo que me identifico más con el gobierno actual, que está buscando tal vez desinteresadamente, a mi parecer, el bien del país. Se ha conversado, Sí. porque todavía es una propuesta, sobre la flexibilización laboral que propone el gobierno. ¿Usted qué opina sobre eso? Creo que es sumamente importante una flexibilización laboral. Como conocemos, el desempleo es tremendo hoy en el país, peor aún después de la pandemia. Entonces, esa flexibilización laboral va a permitir que aquellas personas que no tienen trabajo la puedan tener. Y asimismo va a permitir que pequeñas empresas, sobre todo, que tal vez no pueden pagar un trabajador para toda la semana o los 5 días de la semana, lo puedan hacer por horas, porque no lo requieren sino por horas. Está al trabajador de decidir si quiere o no quiere eso, pero generalmente si no tiene otra alternativa, qué bueno que tenga, aunque sea eso, ¿verdad? Y es una situación que se realiza en algunos países, en algunas potencias, ¿verdad? Por supuesto, o sea, en otras partes las reformas laborales, inclusive, yo diría que hasta demandan mucho del trabajador, así como le dan sus derechos como trabajador, también demandan mucho de él. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno despide a una persona, a un colaborador, no tiene que pagarle nada. Ahí se terminó. En cambio, aquí, peor aún con los sindicatos y con las normas que hay, muchas veces se vuelve sumamente onerosa y a veces las empresas están en crisis, pero muchas veces los colaboradores no se dan cuenta de eso y por más que trata uno de establecer una comunicación, les muestran números, creen que tal vez uno de pronto los está inventando, los está mintiendo. ¿Es difícil emprender en Ecuador? Sí, claro que sí. Actualmente es muy difícil emprender porque siento que la reforma laboral vigente realmente no le da realmente oportunidades al empleador. Pero y yo sí veo en el país una tendencia, sobre todo por parte de los empresarios, para poder apoyar a su país, no como una caridad, sino sencillamente para brindar igualdad de oportunidades. Es así que también tenemos, usted sabe, entre los empresarios iniciamos hace 2 años una fundación que se llama Unidos por la Educación. Unidos por la Educación apoya al Ministerio de Educación buscando de dar educación de calidad, educación con principios y valores, con pensamiento crítico, con capacitación de profesores, con inglés y con capacitación dual, para que ese niño de escuela pública, porque no se trata nunca de escuelas privadas, de escuela pública pueda tener igualdad de oportunidades que cualquier otro niño que está pagando una escuela privada. ¿Por qué no incursionar en la política? Porque siento que como empresaria puedo hacer muchísimo para mi país y no descuido mis empresas, no descuido mi familia y tal vez siento un poco de temor en el sentido de que todavía en el país hay mucha corrupción. Y entonces, aunque uno en un puesto político quiera hacerlo mejor, siempre va a estar manchado por los que están abajo de uno, que no lo han hecho de la mejor manera. Y es muy difícil controlar eso, pero tenemos que lograrlo. El señor Luis Noboa Naranjo
quebró 3 veces y esas 3 veces se repuso. ¿A usted hay situaciones o hubo alguna situación en particular que la quebraron? Bueno, en primer lugar voy a hacer una aclaración allí porque yo me recuerdo que yo pues tendría unos 21, 22 años cuando alguien me dijo, sí, porque tu papá quebró, tú sabes. Entonces yo le dije, papá, cuénteme, ¿cuándo quebró usted? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, mijita, me dijo, quiero hacerte ahí una aclaración. Una cosa es quebrar y otra cosa es liquidar. El que liquida paga todas sus deudas. El que quiebra se va sin pagar deudas. Y yo he pagado mis deudas hasta el último centavo. Entonces, primero quiero hacer una aclaración de ese punto que me lo aclararon a mí, inclusive como a los 21 años. Entonces, en lo que se refiere a mi persona, que sí he quebrado, yo le diría que he pasado momentos sumamente difíciles, como por ejemplo en el año 2000, que fue la crisis financiera, que hubo congelamiento de fondos, que los bancos, pues todos, muchísimos bancos se fueron al AGD y por lo tanto cuentas que teníamos bancarias en ciertos bancos pues se desaparecieron. Entonces eso fue un momento muy difícil. Nosotros... Con apenas 3 años del consorcio. 2 años. 2 años. 2 años. Porque realmente el consorcio comenzó con el Mall del Sol, pero que fue en diciembre del 97. O sea que fue en 98, 99 y el 2000 ya vino la crisis. Y entonces nosotros, apenas comenzamos el consorcio, habíamos comenzado a construir, habíamos comenzado esta inmobiliaria de Pronovis. Entonces comenzamos a construir el Hotel Sheraton y este edificio, el Executive Center. Habíamos comenzado esa construcción. Y ya, por supuesto, habíamos vendido acciones del Sheraton, habíamos vendido pues ciertas oficinas de este edificio y de pronto no teníamos cómo seguir construyendo. Y qué vergüenza que íbamos a hacer con nuestros clientes. Además, que teníamos la presión de que al comprar estos terrenos frente al mall, parte fue entregado dinero y parte fueron hipotecados. No es que todo fue cash y aquí están los terrenos. O sea, parte le pertenecía a los bancos. A los bancos, y vinieron los intereses a 18% por interés de deuda. Y nosotros realmente con la crisis que afectó también, por supuesto, muchísimo al mall y a los concesionarios, no podíamos pagar por lo menos el capital, a duras penas pagábamos los intereses, pero el capital no lo podíamos pagar. Entonces el presidente del banco, que tenía esta hipoteca, le dijo a uno de mis ejecutivos, mira, nosotros les vamos a tener que quitar esos terrenos porque ustedes no están pagando el capital. Entonces le dijo a este ejecutivo, vamos inmediatamente a hablar con el presidente del banco en Quito. No, tenemos que hablar con él. Imposible. Entonces nos fuimos a hablar con él. Entré, lo saludé muy amablemente. Le dije, antes que nada, quiero pedirle que comprenda mi situación. Primero, que estoy en un momento como mujer presidiendo todas estas empresas, cuando en este momento una mujer presidiendo empresas no es tan aceptada, pero que estamos haciendo lo mejor. Y en segundo lugar, que piense en la crisis financiera, en el congelamiento de fondos, ¿de dónde le saco para pagarle el capital? Entonces, no me quiten los terrenos, reestructúrenme la deuda y yo le prometo que yo le voy a pagar hasta el último centavo. Pero me tiene que reestructurar la deuda ahorita así, de esta manera, imposible. Y así fue. Entonces el presidente le dio pena, creo que le dio pena hasta que era mujer. Entonces le dio en ese momento pena y me dijo, está bien, te voy a reestructurar la deuda.
Y fue realmente tan amable. Me recuerdo que al salir, mi ejecutivo me decía, si yo venía solo me sacaban de aquí como sea, pero gracias a Dios ha podido lograr esto el presidente. Usted a los 12 años se fue a vivir a Suiza. Sí. Muy pequeña dejó el país. Cuénteme un poquito de esa experiencia. Creo que fueron momentos muy duros. Un cambio total en mi vida cuando yo estaba pues en un hogar que todos éramos muy cercanos, que todos los días estaba con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, éramos 6 hermanos. Además que tenía ya mi grupo, que lo llamábamos La Gallada, de mujeres y todo, que andábamos siempre juntas de chicas, ¿no? Y de pronto, y eso era pues claro lo que me daba a mí, tal vez parte de mi seguridad, por supuesto. Imagínense lo que es de pronto que lo avientan y lo ponen en un país donde no conoce el idioma, donde no conoce la cultura, y usted tiene que ver cómo se maneja allí. ¿Y por qué se fue? Y creo que mi padre tuvo razón, su razón. ¿Cuál era su razón? Mi hijita, yo tuve que luchar mucho porque realmente a los 8 años me quedé huérfano de padre, tuve que trabajar mucho y sacar adelante empresas que han sido muy duras para mí, pero en una lucha constante. Yo quiero que tú tengas otra educación, quiero que hables idiomas, quiero que aprendas de otras culturas y quiero que todos tus hermanos además, digamos, se vayan a estudiar afuera para aprender estas culturas y que vengan con otro tipo de educación. Entonces, por más que le lloraba, le decía, papá, no, yo no me quiero ir, yo te prometo que voy a ser la primera de la clase acá, pero no había forma. ¿Dónde estudiaba usted? ¿Acá en Guayaquil? Yo estudiaba aquí en Guayaquil y en el Colegio La Asunción, aquí en Guayaquil. Y entonces, pues nada, me tuve que ir a este mundo por suerte. Primero que vino una hermana conmigo, una hermana 1 año menor. Segundo vino una prima también conmigo, que era 1 año mayor en cambio. Y entonces estamos las 3 en el colegio. Mire, ahí le voy a contar una anécdota que es graciosa. Porque nosotros acabamos aquí pues en el mes de enero. Y pues allá habían comenzado en septiembre ya el año, ¿no? Entonces era mitad del año de ellos. Entonces mi papá pues le dijo a la directora, no, usted tiene que aceptar a mis hijas, ellas tienen que estar aquí en el colegio. Entonces la directora le dijo, mire, yo solo tengo un puesto, una cama para una de ellas. Las otras 2 las vamos a tener que mandar a una casita que es cerquita del colegio, pero ellas tendrán que venir de esa casita al colegio hasta que podamos tener espacio para ellas. Ah, bueno, le dijo mi papá, ¿cuál es el puesto que le ha dado? Entonces ya de aquí. De pronto al día siguiente mi papá le llevó una litera. Le dijo, bueno, para que entren las 2 le traigo la litera y la ponemos en ese puesto. Bueno, todo el colegio venía a mirar nuestra litera. Yo diría que Fundación Novis es la rama más importante del consorcio Novis, porque es a través de la Fundación Novis que llegamos a la sociedad civil que tiene necesidad. Hoy en día la Fundación Novis, aparte de ayudar y apoyar escuelas también públicas, también tenemos un convenio con la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil para desarrollar productos orgánicos en la zona de Daular, donde se va a construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil. Entonces la idea es desarrollar toda esa zona y para esto hoy en día se ha implementado gastos en alrededor de $270,000 solamente para tratar de tener inclusive pues maquinarias
y mejorar la tierra, y estamos produciendo pues jengibre. Pensamos producir algunos productos en esa zona, y actualmente estamos produciendo también pitahaya y eso, ¿no? Para el beneficio de la comunidad. Para el beneficio de la comunidad de Daular y para poder beneficiar. Hoy en día son más de 60 personas que están beneficiadas con estos proyectos. Correcto, Isabelita. Me gustaría conversar muchísimo más tiempo con usted, pero realmente el tiempo es corto. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias, muchas gracias a ustedes. Se va a Europa mañana. Me voy a Europa mañana. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Será hasta una próxima ocasión. Soy Abdón Rodríguez. Gracias por ver este espacio de Ecuavisa.com.